Trombocitopenia inducida por EDTA, perfil epidemiológico de casos estudiados en el laboratorio. La pseudotrombocitopenia dependiente del ácido etilendiamino tetracéptico consiste en el descenso de la cuenta plaquetaria registrada por el hemocitómetro por la inducción de la agregación de plaquetas in vitro al contacto con el anticoagulante. Fue descrita por primera vez en 1969 y está asociada a la formación de complejos entre anticuerpos plaquetarios y antígenos presentes en el complejo de la glicoproteína 2B3A de la superficie de las plaquetas. El EDTA modificaría la estructura antigénica favoreciendo la unión con anticuerpos naturales presentes en la sangre de algunos individuos. Esto ocasiona, además del descenso en el recuento plaquetario, pseudoleucocitosis y agregados plaquetarios. Entre otros criterios principales definidos para establecer el diagnóstico están cuenta plaquetaria menor o igual a 100 por 10 a la 9 litros solo en sangre anticoagulada con EDTA y mantenida a temperatura ambiente, caída de la cuenta plaquetaria progresiva con el tiempo, presencia de agregados plaquetarios en la muestra anticoagulada con EDTA y la ausencia de signos y síntomas clínicos compatibles con desórdenes plaquetarios. Errar en el diagnóstico de lo que podría parecer una condición inofensiva puede conllevar acciones iatrogénicas que pongan en peligro la vida del paciente, como la cancelación de intervenciones quirúrgicas, esplenectomía, transfusiones de plaquetas, por lo que verificar todos los casos de bajos contagios plaquetarios mediante el descarte de agregados en el examen microscópico del extendido sanguíneo es vital. Además, se observa la importancia de la buena comunicación entre el clínico y el laboratorio para el diagnóstico oportuno de las pseudotrombocitopenias. Considerando la pertinencia de este planteamiento y la escasa información existente en nuestro país sobre el tema, con la presente investigación se ofrece un perfil epidemiológico de los casos de pseudotrombocitopenia EDTA dependientes detectados en la población de los pacientes que acudieron al laboratorio durante el periodo septiembre de 2013-octubre. Mediante un estudio retrospectivo y prospectivo comenzado en 2016, se evaluaron 37.655 pacientes que acudieron al laboratorio solicitando el examen de hematología completa durante el periodo septiembre 2013-octubre 2020. Para el análisis y extracción de las muestras para hematología completa se procedió a realizar la venopunción y agregar la sangre en tubos contentivos de anticoagulante EDTA dipotásico, mezcladas por inversión y analizadas por el equipo Celdin modelo 1800. Los frotis de sangre periférica fueron coloreados con Jensen. En la figura 1 observamos el algoritmo diagnóstico para el estudio de pacientes con sospechas de pseudotrombocitopenia EDTA dependiente, donde la muestra de sangre completa con EDTA dipotásico, cuyos contagios plaquetarios fueron menores a 100 por 10 a la 9 litros, se le realizó a frotis de sangre periférica. Al observarse agregados plaquetarios, se procedió a la investigación de pseudotrombocitopenia mediante el contagio plaquetario y leucocitario seriado a temperatura ambiente y a 37 grados en muestras anticoaguladas con EDTA y citrato. Si por el contrario no se observaron agregados plaquetarios, se procedió al diagnóstico de trombocitopenia. Se analizaron un total de 37.655 pacientes en los últimos 7 años para estudios hematológicos. En las bases de datos se analizaron los perfiles hematológicos y antecedentes médicos asociados a alteraciones en el contagio y la función plaquetaria. La muestra fue bastante representativa, pues se contó con pacientes de 0 a 94 años. Dicha muestra contó en mayor cantidad con mujeres. Esto corresponde también a los pacientes con diagnóstico de trombocitopenia, donde el 52.9% son del sexo femenino. Aun cuando en ninguno de los casos el motivo de consulta estuvo relacionado con la sospecha de pseudotrombocitopenia, entre las 37.655 hematologías evaluadas se detectaron 24 casos de posible pseudotrombocitopenia. Así tenemos que las trombocitopenias totales corresponden a 4,50% de las hematologías evaluadas y la pseudotrombocitopenia al 0,63% de las hematologías totales y al 1,38% del total de trombocitopenias estudiadas. Las trombocitopenias totales fueron 1.717. En cuanto a su distribución por grupo etario, la mayor cantidad se encontró en los pacientes mayores de 60 años y en el sexo femenino, como ya se dijo anteriormente. En cuanto a las pseudotrombocitopenias, los pacientes se encuentran en edades comprendidas entre 5 a 76 años y los grupos etarios con los porcentajes más elevados fueron de 21 a 40 años y de 41 a 60 años. La totalidad menos 5 de los pacientes con pseudotrombocitopenia EDTA dependiente fueron mujeres. Esto ha sido previamente registrado en la literatura.
En algunos pacientes se observó la persistencia de los agregados plaquetarios a 37 grados centígrados en las muestras colectadas con citrato de sodio, fenómeno registrado cuando los anticuerpos son de tipo IgM. ¿Qué observamos en las pseudotrombocitopenias? Disminución progresiva en el contagio de plaquetas de las muestras tomadas con EDTA a temperatura ambiente, hasta 91% por debajo a los 60 minutos. Aumento en el número de leucocitos registrados por el equipo, hasta 130% por encima del contagio inicial. En cuanto a la observación microscópica, cúmulos plaquetarios que aumentan en número y tamaño gradualmente en el tiempo. La formación de estos cúmulos explicaría la disminución progresiva del contagio plaquetario y el aumento paralelo del contagio leucocitario, ya que los mismos, al llegar a tener un volumen mayor a 20 femtolitros, no son detectados por el autoanalizador como plaquetas, sino que son registrados como leucocitos debido a su similitud en tamaño con estos últimos. Conclusiones y recomendaciones. En la rutina diaria del laboratorio, al observar contagios plaquetarios por debajo del rango de referencia, deben revisarse el extendido sanguíneo y si este no corresponde con el número de plaquetas arrojadas por el equipo y además se observan agregados plaquetarios, debe citarse nuevamente al paciente para descartar una pseudotrombocitopenia ETA dependiente. Entre el 15 y 20% de los casos de pseudotrombocitopenia no revierten a 37 grados, ni se evitan aun cuando la muestra sea colectada con otro anticoagulante como citrato de sodio, por lo que deben considerarse otras medidas para el reporte correcto de las hematologías. En caso de que el recuento sanguíneo periférico muestre agregados plaquetarios, la pseudotrombocitopenia siempre debe ser una presunción. En caso de duda, el frotis de sangre sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico. Se recomienda también analizar los hemogramas. Para confirmar la aglutinación de plaquetas inducidas por EDTA, la muestra de sangre anticoagulada con EDTA con trombocitopenia se analizan por el recuento de plaquetas y los histogramas de leucocitos inmediatamente después de extraída, a los 60 y 120 minutos después. Los laboratorios de hematología deben establecer flujogramas o protocolos de validación automática de resultados y de revisión microscópica del frotis de sangre. Esto permite al especialista reconocer alteraciones morfológicas finas de relevancia diagnóstica que no son detectadas por los autoanalizadores.